El presente videotutorial tiene como objetivo mostrar cómo acceder a la información cualitativa contenida dentro del módulo de captura. Hay un video independiente que explica cómo acceder a la información cualitativa. En este caso nos centraremos en la información cuantitativa. La información cuantitativa se puede acceder por medio del menú lateral en la primera sección que se llama Reportes, donde se encuentran las opciones disponibles. La primera y más común es la opción de los metadatos, que me muestra información general obtenida a partir de los metadatos de las entrevistas. Su uso es recomendado para hacernos una idea de qué contiene la base de datos. No es tan orientado al análisis, aunque sí se puede hacer un análisis básico, pero es más útil para comprender el contenido y el alcance de la base de datos, cómo se han ido cargando las entrevistas, por macroterritorios, por algunos criterios propios de las entrevistas. Estos mismos datos pueden mostrarse en un mapa, el cual muestra dos tipos de datos. Un primer dato es dónde fueron tomadas las entrevistas, y un segundo dato es en dónde ocurrieron los hechos mencionados por las entrevistas. Este ploteo siempre es a nivel de metadatos. El mapa permite algunas personalizaciones, como escoger un mapa de fondo. Puedo acercarme a un área específica manteniendo presionada la tecla mayúsculas y dibujando un rectángulo o un cuadrado. Y puedo presionar sobre un dato ploteado, sobre una marca, para mostrar del lado derecho las entrevistas a las cuales se refiere. Cuando la densidad es muy fuerte, se recomienda utilizar la vista agrupada, ya que puede ser que la vista por punto o que el mapa de calor no sea tan útil como quisiéramos. Si el usuario desea hacer algún cruce muy específico sobre los metadatos, existe la opción de descargar los datos en Excel. Quiero llamar la atención sobre dos Exceles muy particulares. El de entrevistas individuales incluye la información de entrevistas a víctimas, actores armados y a terceros civiles, que es la mayor cantidad de entrevistas que tenemos. Y está el integrado, que incluye los 8 tipos de entrevistas. Debo de aclarar que el integrado, como tiene todas las entrevistas, únicamente incluye los datos que son comunes a todas las entrevistas. Por ejemplo, el lugar de la entrevista, el macroterritorio. Pero los datos que son muy específicos no los tiene. Un ejemplo es el tipo de violencia mencionada. Ese es un dato que se incluye únicamente en las entrevistas individuales, pero no se incluyen, por ejemplo, en las entrevistas a profundidad o en las entrevistas colectivas. Esto lo que descarga es un Excel en el que luego a través de tablas dinámicas y filtros se pueden hacer análisis más específicos y cruces de acuerdo al criterio del usuario. Otro reporte muy útil es el de personas entrevistadas, que me incluye un listado de todos los nombres que pueden extraerse del sistema. Este listado se construye a partir de las fichas de entrevistas a víctimas, de los metadatos de las entrevistas a profundidad y de los metadatos de la historia de vida. De este modo podrán ver que cada nombre se acompaña de un botón que me permite acceder a la entrevista, la cual puede ser una entrevista a víctimas, una entrevista a profundidad o una historia de vida. Les recomiendo esta caja de búsqueda en la esquina superior derecha, que me permite hacer búsquedas muy rápidas y filtrar la información que se está desplegando en pantalla. Finalmente, las joyas de la corona. Los
las estadísticas obtenidas a partir de las fichas de víctimas. Estas estadísticas son obtenidas a partir del ejercicio de diligenciar en línea las fichas a víctimas. Al momento de grabar este video podemos comprobar que se cuentan con 7.289 entrevistas a víctimas, de las cuales se han diligenciado 2.900 entrevistas. Tenemos 4.000 en proceso de ser diligenciado y 182 que están pendientes. Las estadísticas se han agrupado por estadísticas de procesamiento, cómo hemos avanzado. Estos son cuantificaciones más orientadas a la supervisión y a entender cómo vamos. Estadísticas que tienen datos sociodemográficos de las personas entrevistadas. Si ha sido víctima, si fue testigo, dónde vive, dónde nació, sexo, identidad de género, preferencia sexual, pertenencia étnico-racial, grupos indígenas, estado civil, discapacidad, educación, nacionalidad. Ahí verán las estadísticas sociodemográficas clásicas. Muy similar es la pestaña de víctimas. Son casi las mismas entrevistas, salvo las primeras preguntas de si la persona fue víctima o si fue testigo. De ahí están las mismas estadísticas de persona entrevistada. Con el presunto responsable, para aquellos casos en los que se identifica alguna persona, tenemos estadísticas también sociodemográficas, mucho más reducidas, por supuesto. La información de la violencia, esta es la parte ya más orientada a análisis, donde me dice los tipos de violencia en sus grandes grupos. Los periodos, aquí podemos ver para qué periodo de tiempo tenemos mayor información o menor información. La responsabilidad a nivel de actores armados, terceros civiles, por ubicación. Tiempo y espacio son las variables que siempre procuramos que estén presentes. Algunas tablas de dinámicas y contextos que tienen que ver con con la violencia. Impactos de afrontamiento, que es parte de la ficha larga. E información específica extraída de las fichas de exilio. Este módulo de estadísticas tiene algunos filtros en la parte superior que me permiten hacer algunos análisis muy particular. Quiero hacer dos ejercicios. Uno es sobre el tipo de violencia, donde escojo, por ejemplo, violencia sexual. Todas las estadísticas se recalculan en función de esta violencia. La información de las personas entrevistadas, de las víctimas, de los presuntos responsables, etcétera, etcétera. Noten que ya no está el cuadro rojo y es porque no sabemos cuántas estén pendientes. Para obtener esta información solo podemos usar el universo conocido, que son las 509 entrevistas diligenciadas que tienen información de violencia sexual. Hay algunas que están inconclusas y por eso ven estas 12 que no han sido concluidas y 407 que están completas. Para el caso de violencia sexual, tenemos la desagregación por tipo específico, siendo violación sexual la más fuerte y luego acoso sexual y otras formas de violencia sexual. Podemos ver los años para los cuales tenemos información de esa violencia, la responsabilidad de actores armados, de terceros civiles, los departamentos en los que se muestra esta violencia principalmente. Pero también podemos ver información de donde se ha identificado a presuntos responsables. Sabemos que hay 537 hombres identificados como responsables de violencia sexual, 42 que no se supo identificar el sexo, la edad del responsable, su pertenencia, etcétera, etcétera. Ocurre lo mismo con víctimas, dónde nacieron, dónde vivían, sexo. Llama la atención que tenemos una buena cantidad de hombres. El tema de identidad de género y preferencia sexual, etc.
personas entrevistadas, tenemos que el 95% de personas narraron hechos de violencia en los cuales ellos son víctimas de los hechos. Y los que no fueron, el 5% presenció los hechos. Ahí tenemos más datos que podrían servirnos para el análisis. Otro análisis que podríamos hacer es en función del actor armado. Usemos como ejemplo grupos paramilitares. Al igual que cuando hice el filtro del tipo de violencia, todas las estadísticas se recalculan, por eso se toma algo de tiempo, en función del filtro que he aplicado. Es decir, que la información que me salga de persona entrevistada, víctimas, etc., será de aquellas entrevistas en las cuales ocurren hechos en los que se señala como responsable colectivo a algún grupo paramilitar. Al igual que con las entrevistas con los otros filtros, no aparecerá el cuadro de cuántos están pendientes. Y por razones de simplicidad solo utilizo un filtro. Pueden combinarlos. Pueden escoger el tipo de violencia, el actor armado, la responsabilidad de un tercero civil, etcétera, etcétera. Siempre se combinan. Siempre se combinan. Sobre grupos paramilitares tenemos 2.816 entrevistas a víctimas sobre ese tema. En el caso de los grupos paramilitares, la mayor violencia es el desplazamiento forzado, seguido por amenazas. Aquí están las fechas. Si se mencionan a otros actores, salen. Si se mencionan a terceros civiles que también participaron. Aquí están los departamentos para los cuales se reportan los hechos en los que participaron paramilitares. Y lo mismo ocurre con el resto de estadísticas. ¿Cuál es el perfil de las víctimas? ¿Cuáles son sus características sociodemográficas? ¿O cuál es el perfil sociodemográfico de las personas entrevistadas? Antes de despedirme, les quiero insistir en que estos filtros pueden combinarse. Puedo combinar el lugar de la violencia, tengo filtros para tiempo, para espacio, tipo de violencia, responsabilidad colectiva de los actores armados o de los terceros civiles. Y pueden combinar todos esos para obtener algunas estadísticas que les pudieran servir para sus análisis. Espero que esto sea de mucha utilidad y espero que les haya gustado el video. Hasta la próxima.